Buen día a todos. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Recuerden que el tema es el regionalismo y también hablaremos sobre la literatura peruana, en este caso el indigenismo. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, empezamos. A ver. Primer punto. El regionalismo es una manifestación hispanoamericana. Aparece en el siglo XX, en la segunda década del siglo XX, ¿ya? O sea, en 1920 para adelante, ¿no? Aproximadamente. Incluso algunos señalan que el regionalismo aparece en 1915, 1916, porque una de sus obras importantes se va a producir ese año, ¿no? Por eso se menciona que el regionalismo aparece en el siglo XX, ¿ya? Entre la primera y la segunda década del siglo XX. Bien, hablar del regionalismo es hablar de la narrativa hispanoamericana del siglo XX. ¿Qué características vamos a encontrar de esta expresión del regionalismo? Tenemos, por ejemplo, que el regionalismo, ¿ya?, va a centrarse en la problemática de la tierra, ¿ya? Pero algo más general incluso. El regionalismo va a hablarnos sobre la problemática que sucede en la provincia, ¿ya? Recuerda eso. El regionalismo te habla sobre la problemática que sucede en las provincias. En ello vamos a encontrar un problema respecto a la tierra, ¿no? Porque el campesino se está enfrentando contra el gamonal, contra el terrateniente, producto de la tenencia de la tierra, también contra las mineras, ¿no? Así que el regionalista va a buscar una manera de manifestar esta problemática en sus obras literarias, ¿ya? También vamos a encontrar, por ejemplo, otra temática, porque la provincia está pasando una crisis, ¿no? Y la ciudad está modernizándose poco a poco. Y la provincia está pasando por una crisis recuerda, no hay modernidad todavía aquí. Así que la ciudad va a ir a la provincia para buscar la manera, ¿no? ¿Ya? Buscar la manera de generar un sentido de producción o de modernidad. Así que se va a dar este enfrentamiento entre la civilización, que va a estar representada por la ciudad, y elementos de la ciudad y la modernidad, y la barbarie. No quiere decir que toda la provincia sea un elemento bárbaro, sino que la barbarie va a estar vinculado a estos elementos nefastos o negativos que van a situarse en la provincia, aunque en realidad, más que en la provincia, es también la propia ciudad que ha influenciado negativamente a la provincia, y es por eso que civilización y barbarie se presentan aquí, ¿ya? Así que la barbarie es lo negativo, ¿no? Lo oscuro, lo negativo, y la civilización más bien es aquello que se busca generar para el progreso de los demás. Pero otro elemento también muy importante dentro de esta literatura regionalista va a ser el enfrentamiento del ser humano contra la naturaleza, porque en las provincias se busca, ¿no?, domar a la naturaleza para poder sobrevivir, ¿no? Dentro del regionalismo se va a utilizar un narrador tradicional. Así que eso va a ser muy importante, ¿no? El uso del narrador tradicional, ¿ya? Tú dirás, profesor, ¿qué quiere decir ese narrador tradicional? Bueno, narrador tradicional quiere decir un narrador omnisciente, el narrador que lo sabe todo. Conoce el pasado, presente y futuro, sabe lo que siente y lo que piensa el personaje. ¿Ya? Narrador tradicional. Muy bien. Siguiente punto. La verosimilitud. ¿Qué quiere decir con verosimilitud? Que esta obra tiende a ser creíble. O sea, se acerca mucho a la realidad. Por ello se describen costumbres de los lugares que se va a representar estas obras. También vamos a encontrar que se va a buscar presentar o representar el habla popular de diferentes espacios, tal cual se
Tal cual esta persona que representa un pueblo, habla, así se va a representar en la obra. Se va a buscar rescatar lo positivo de las provincias. ¿Y por qué? Porque el regionalismo tiene una noción política e ideológica. Lo que quiere el regionalismo es unificar Hispanoamérica. Unificar la ciudad con la provincia. Ser una sola. ¿Y por qué ser una sola? Porque así va a poder generar una unión en toda Hispanoamérica y lograr enfrentar a uno de sus enemigos que se está considerando ya como un componente muy nefasto, que sería Estados Unidos. Así que el regionalismo se da cuenta que tarde o temprano Estados Unidos va a ser una potencia y esa potencia va a generar conflictos de intereses en América o en Hispanoamérica, ¿no? Por eso que hay una noción política e ideológica en esta visión regionalista. Es buscar la manera de unir a Hispanoamérica para que Estados Unidos no pueda invadirla en algún momento, ¿no? Por eso que se busca lo nacional en las provincias. Hay una dimensión alegórica dentro de esta historia. No sé si ustedes recuerdan la obra Doña Bárbara, ¿no? Es una novela de Rómulo Gallegos, está dentro del regionalismo. Y en Doña Bárbara te das cuenta que el tema es barbarie. ¿Quién representa la barbarie en la obra Doña Bárbara? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Doña Bárbara, Bárbara, barbarie. Entonces la dimensión alegórica implica incluso el uso de los nombres, ¿no? En el caso de la obra Doña Bárbara, ¿no? Recuerda que es una manifestación política e ideológica dentro de esta historia, ¿ya? Y lo que te estaba indicando se refleja contra el imperialismo norteamericano, ¿no? Bien, eso serían entonces algunas características del regionalismo. Recuerda, el regionalismo que está presente en el siglo XX no va a utilizar técnicas vanguardistas, ¿ya? Porque recuerda que la vanguardia ya está presente, ¿no? El regionalismo no va a utilizar técnicas vanguardistas, no va a utilizar por ejemplo, el monólogo interior, el flashback, que son técnicas innovadoras, eso no va a utilizar el regionalista, ¿ya? Lo que va a hacer el regionalismo más bien es utilizar un narrador tradicional, que es el narrador omnisciente, y una narración lineal y cronológica, que es una forma tradicional de contar una historia. Pero recuerda, ¿se van a centrar dónde? Siempre se van a centrar en la provincia, ¿ya? Los personajes de la ciudad van a ir a la provincia. Entonces, la historia no va a estar reflejada en la ciudad, va a estar reflejada en la provincia. Todo va a suceder en la provincia. Quiere decir que se va a describir la provincia, se va a describir, ¿no?, los ambientes campesinos, los pueblos, las localidades, el fondo, pero no se va a presentar la ciudad, porque el centro va a ser la provincia. Todo lo que acontece va a ser allá. Ya recuerda esas características del regionalismo. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda respecto al regionalismo? ¿Se entendió, no se entendió? Explique de vuelta, hablen. Bueno, en este caso escriban. ¿Todo bien? A ver, por aquí los Juanes. ¿Se entendió, no? Clorinda Mato de Turner, no. Clorinda Mato de Turner, ella es parte del realismo. Ella es parte del realismo. El realismo es antes, ¿no? Más bien ella va a ser precursora del indigenismo, que vamos a verlo en un instante. A ver, ¿qué es una dimensión alegórica? Bueno, la alegoría lo hemos visto desde la obra La Divina Comedia, recuerda, la alegoría, ¿no? Entonces, la alegoría es una imagen que se muestra para hablar de algo abstracto, ¿no? Una imagen de la realidad. Se utiliza un elemento de la realidad para representar algo que puede ser abstracto, ¿ya? Entonces, la dimensión alegórica dentro del regionalismo, que se va a utilizar diferentes componentes para representar algo que puede ser abstracto. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo podemos representar la barbarie? ¿No? Entonces vamos a utilizar un elemento como este personaje Doña Bárbara y todo lo que
acontece a través de doña Bárbara y vamos a entender que ella representa la barbarie. ¿Quién representa la civilización en doña Bárbara? El personaje llamado Santos Luzardo. Entonces Santos Luzardo va a representar la civilización porque a través de su accionar, ¿no?, se manifiesta esta noción de lo que es la civilización. El uso de las normas, el plano de lo racional, ¿no?, desligarse de sus emociones, todas esas características que tiene Santos Luzardo representa la civilización. Esa es la dimensión alegórica. El narrador tradicional, sí, el narrador tradicional quiere decir aquel narrador que se utiliza desde la época antigua, o sea, el narrador omnisciente. A ver, ¿por qué se llamó regionalismo? Bueno, porque te habla de la región, o sea, te habla de la provincia, por eso se le llamó regionalismo. Se le llamó así regionalismo porque te habla de la región, ¿no? Las regiones de los países. Por ello se centra sobre la problemática de la provincia. De ahí proviene el nombre regionalismo. Muy bien. Siguiente punto, entonces. Algunos autores del regionalismo. La lucha del hombre contra la naturaleza, podemos encontrar estas obras de Don Segundo Sombra de Ricardo Giraldes, Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, La vorágine de José Eustacio Rivera, el ciclo que comprende sobre la Revolución Mexicana, Los de Abajo de Mariano Suela. Les recomiendo esta obra de Los de Abajo de Mariano Suela, si de pronto quieres leer una novela sobre este contexto muy importante en México, la Revolución Mexicana, y además es una novela con tintes épicos, Los de Abajo de Mariano Suela. Una gran novela. El ciclo del indigenismo andino, eso lo vamos a ver también en un instante, ¿no?, sobre el indigenismo peruano. El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, el autor peruano. Guasipungo, de Jorge Icaza. Son entonces algunos autores y algunas obras presentes dentro del regionalismo. ¿Ya? Bien, entonces continuamos, ¿no? Estos son algunos representantes. Recuerda que el regionalismo, su máximo exponente del regionalismo va a ser Rómulo Gallegos, que va a sintetizar este pensamiento regionalista en su obra Doña Bárbara. ¿Ya? Así que aquí tienes un poco de esta obra, ¿no? Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. El tema central de la obra es la civilización versus la barbarie. La civilización representada en Santos Luzardo, la barbarie representada en Doña Bárbara. La técnica narrativa que se va a utilizar, bueno, la narración en tercera persona, o sea, el narrador personaje, bueno, perdón, el narrador omnisciente. La narración en tercera persona, narrador omnisciente. Se utiliza diferentes lenguajes, ¿no? Prevalece el lenguaje popular, ¿ya? Prevalece el lenguaje popular. Dentro de la obra vamos a encontrar el amor como poder regenerador, ¿no? En un momento, doña Bárbara va a poder cambiar su situación, al igual que Marisela, su situación va a poder cambiar. Hay un personaje llamado Ño Pernalete que representa la corrupción judicial, que está a favor de doña Bárbara. Y dentro de la obra hay dos haciendas, Altamira y La Barquereña. Antes era una sola, Altamira, pero por producto de los conflictos familiares, Altamira, que era una sola, se va a dividir en dos. Altamira y La Barquereña, que luego pasará a convertirse en el Fundo El Miedo.
¿Ya? Bien, Altamira le pertenece a Santos Luzardo. Él desde muy pequeño ha ido a la ciudad. Él ha nacido en la provincia, pero ha ido a la ciudad para poder formarse, para poder ser educado. Así que de pronto Santos Luzardo tiene que retornar, ¿no?, al fondo para poder ver cómo está Altamira porque quiere vender ese fondo de Altamira. Así que la historia empieza cuando Santos Luzardo está retornando, ¿no?, a la provincia para poder vender el fondo de Altamira. Cuando retorna y se da cuenta que en Altamira está sucediendo muchas cosas, ¿no?, que algunos funcionarios están engañando a Santos Luzardo, que a su vez hay una cacica que de pronto está ampliando su territorio, que es Doña Bárbara, y que desea obtener Altamira, incluso hay invasión. Todo eso Santos Luzardo intenta buscar la manera de cambiar la situación que está padeciendo, ¿no?, este lugar. Así que va a haber enfrentamientos entre Doña Bárbara y Santos Luzardo. Porque Santos Luzardo, que ha venido de la ciudad, recuerda, es una persona de provincia, se ha educado en la ciudad y ha retornado a la provincia. Así que Santos Luzardo va a utilizar todas las herramientas que ha logrado, ¿no?, conciliar en la provincia. Sin embargo, se va a dar cuenta que Doña Bárbara está utilizando su poder, ¿no?, el dinero, la seducción, para su propio beneficio. En medio de todas estas disputas van a aparecer también otros personajes, entre ellos Mr. Danger. Mr. Danger es un personaje que va a estar representando al peligro imperialista, ¿no?, la noción de Estados Unidos, ¿no?, que se va a unir a Doña Bárbara para enfrentar a Santos Luzardo. Va a llegar un momento que Santos Luzardo va a conocer a Marisela, que es hija de Doña Bárbara, ¿ya? Marisela es hija de Doña Bárbara, con eh, Lorenzo Baraquizo. Pero ¿qué sucede? No desea Doña Bárbara tener a una hija como Marisela, ¿no? Ni bien Marisela creció, ¿no?, en la orfandad prácticamente, porque estaba abandonada por su madre. Así que de pronto Santos Luzardo se solidariza con Marisela, le lleva a su casa para que pueda ser cuidada por su familia. Marisela va a ser educada, ahí te das cuenta la barbarie. Marisela es hija de la barbarie, recuerda, Doña Bárbara, pero ahora está siendo educada, está empezando a civilizarse, ¿no? Te das cuenta de esa noción regionalista presente aquí. Marisela entonces va cambiando poco a poco, se va enamorando de Santos Luzardo. Doña Bárbara ha conocido a Santos Luzardo, le recuerda un amor juvenil. Doña Bárbara ha intentado eliminar a Santos Luzardo, no ha podido, así que va ahora a seducirlo. Seduce a Santos Luzardo, sin embargo, Santos Luzardo no cae en la seducción de Doña Bárbara. Doña Bárbara se siente molesta porque ningún varón le había rechazado antes, ¿no? Así que Doña Bárbara quiere matar a Santos Luzardo, pero a su vez también se entera que Marisela está en la casa de Santos Luzardo. Recuerda que Doña Bárbara se ha enamorado de Santos Luzardo, Marisela también. El pueblo va a lograr unirse y van a expulsar a Mr. Danger, ¿no? Doña Bárbara no va a tener entonces otros aliados. Ya para finalizar la historia, Doña Bárbara va a intentar matar a Marisela, ¿no?, para que nadie pueda ser feliz. Pero Doña Bárbara luego recapacita y desea que su hija sea feliz, ¿no?, que su hija Marisela sea feliz con Santo Luzardo. Recapacita porque se da cuenta de algo, ¿no? Ella ha sufrido y no quiere que su hija siga padeciendo lo que ella sufrió en algún momento. Así que Doña Bárbara decide desaparecer. Antes de desaparecer, escribe una carta a Santo Luzardo indicando que cuide de Marisela, porque ahora Marisela va a ser la dueña de El Miedo, que antes se llamó La Barquereña. Así que cuando Santo Luzardo y Marisela se van a unir, estos dos fundos, Altamira y La Barquereña, o también llamado El Miedo, se van a unificar, cosa que en su momento fue uno solo. ¿Ya? Bien, eso sería entonces la obra Doña Bárbara, así resumido, ¿no?
Sí, ya ves, estamos en buen tiempo entonces. Entonces, en Doña Bárbara vamos a encontrar este enfrentamiento entre civilización, Santo Luzardo, y barbarie, Doña Bárbara, ¿no? Sí, los fondos o las haciendas ya, las haciendas. En vez de decir fundos, haciendas, ¿ya? Entonces, Doña Bárbara desea obtener la hacienda de Altamira, o sea, obtener todos los territorios, ¿no? Santo Luzardo va a enfrentar a Doña Bárbara para lograr no conseguir ese fin. Y además, también buscar la manera que el pueblo no tenga, ¿no? Estas nociones que doña Bárbara ha impuesto. Marisela es hija de doña Bárbara, quiere decir que es hija de la barbarie. Sin embargo, como Santo Luzardo lleva a Marisela a su casa para que la familia pueda cuidar de Marisela, Marisela empieza a ser educada, así que Marisela va cambiando poco a poco. Por eso se llama la barbarie regenerada. ¿Y es regenerada por qué? Por la civilización, por la educación. Al final Marisela se enamora de Santo Luzardo, doña Bárbara también. Doña Bárbara se rechazada por Santo Luzardo. Santo Luzardo es dueño de Altamira, no de la Barquereña. La Barquereña es de doña Bárbara, que ahora es llamado El Miedo. Doña Bárbara tiene la Barquereña. Santo Luzardo, Altamira. Por eso que doña Bárbara lo que quiere es obtener Altamira y así obtener todo. Ya tiene la Barquereña, o también llamó el miedo. Por eso que cuando doña Bárbara quiere matar a Marisela, decide no matarla y dejar a Marisela que se convierta en dueña de el miedo, o sea, de la Barquereña. Y cuando se logra unir con Santo Luzardo, la Barquereña con Altamira van a ser una sola. Ahí está la síntesis del pensamiento regionalista, ¿no? Recuerda que el regionalismo lo que quiere es que Hispanoamérica sea una sola, que la provincia no desaparezca del todo, sino lo positivo de la provincia se tiene que rescatar y unir con, ya unirse con la ciudad y ser uno solo. Bien, ya hemos repetido la obra Doña Bárbara, sí, de forma escueta. Ahora sí vamos al siguiente punto, ¿no? Bueno, ahí tienes un pequeño fragmento de Doña Bárbara. La llanura es bella y terrible a la vez. En ella caben holgadamente hermosa vida y muerte atroz. Esta acecha por todas partes, pero allí nadie le teme. Ahí se representa la naturaleza de esa forma, ¿no? Horas más tarde, Mr. Danger la vio pasar, ¿no? Bien, ahora sí, vamos al siguiente punto. Indigenismo. Vamos a hablar ahora de la literatura peruana. Bien, en el caso del contexto del indigenismo, hay algunos puntos importantes, ¿no? Recuerda que hay un antecedente. El antecedente del indigenismo sería esta visión del realismo con Clorinda Mato de Turner y Manuel González Prada. Estos autores empezaron a hablar sobre la problemática del indio, recuerda, pero de una forma paternalista, ¿no? Por ello eran considerados precursores
del indigenismo. ¿Quiénes son los precursores del indigenismo? González Prada y Clorina Mato de Turner. ¿Ya? González Prada y Clorina Mato de Turner. Muy bien. Ahora sí. Entonces, ¿cuáles serían algún plano contextual? Mira, en 1909 va a aparecer la Asociación Proindígena de Pedro Zulem, ¿no? Es una asociación que va a ayudar a las comunidades a enfrentarse a los gamonales de forma judicial, ya que los gamonales van a utilizar cualquier cosa con la intención de obtener las tierras de los campesinos. ¿Y con qué fin? Porque si tienen la tierra de los campesinos, ellos no van a poder estar en un espacio y lo que van a hacer los campesinos es buscar trabajo y ese trabajo va a ser en las tierras del gamonal antes sus propias tierras. ¿Y el gamonal qué va a hacer? Va a explotar a los campesinos. O sea, va a tener mano de obra barata. Los gamonales desean eso, ¿no? Tener más y más y más tierras para que el campesino ya no tenga dónde vivir y va a tener que ir ante el gamonal y el gamonal va a tener que dar una miseria para que él pueda trabajar la tierra, ¿no? Así que los gamonales son nefastos, ¿no? Los terratenientes. Y además, como el campesino no sabía el castellano, muchas veces, ¿qué hacía el gamonal? Realizaba un documento, en este documento que estaba en español, ¿no? Le decía que firme porque decía tal cosa, ¿no? Entonces el campesino firmaba, ¿no? Porque le exigía el gamonal para que pueda lograr el trabajo, pero lo que estaba firmando en realidad es que está cediendo su tierra al gamonal, sin saber que eso estaba sucediendo, ¿no? Entonces, de diferentes maneras el gamonal se estaba apropiando de estas tierras. Así que la Asociación Proindígena, que es una asociación que no le paga la comunidad, sino más bien son estos abogados que van, ¿no? Gratis, ¿no? Con la intención de hacer justicia en estos poblados, ¿ya? Entonces hay un antecedente muy importante, ¿no? Ya vamos a observar que algunos se están dando cuenta de la opresión de las instituciones respecto al campesino. El indigenismo va a aparecer en este contexto específicamente en el gobierno de Leguía, en el oncenio de Leguía, entre 1919 y 1930. Pero en 1920 se da la ley de conscripción vial. Esta ley al final va a ser también solamente dada para los campesinos, porque ellos van a ser los únicos que van a trabajar, ¿no? Supuestamente era un trabajo para todos, ¿no? Tenían que ayudar todos, ¿no? Para este sentido de la carretera. Pero al final van a ser los campesinos que van a tener que realizar estos trabajos. Ahí te das cuenta que incluso el Estado está oprimiéndolos. Por ello es que van a aparecer un conjunto de escritores criticando, cuestionando, uno, a los gamonales, a los terratenientes, pero también al Estado, porque están oprimiendo, ¿no? Así que el indigenismo lo que va a buscar es reivindicar la figura del indio. Exacto, Juan. ¿Ya? Así que al final lo que va a suceder es que el indigenismo va a dar una voz de protesta. Se va a criticar y cuestionar, ¿no? Así aparece el indigenismo, en ese contexto donde ya no se podía, ¿no? Ya no se podía ser indiferente, ¿no? Ante la problemática que estaba pasando el campesino. Así que los autores, a través de la literatura, van a cuestionar, criticar para que de pronto el lector se dé cuenta, pues, ¿no? El lector se dé cuenta de lo que está sucediendo, que de pronto los que están en la ciudad, porque van a ser ellos los que van a leer las novelas, ¿no? Muchas veces, más que en las provincias, ¿no? Los que estén en la ciudad se den cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor, en su provincia, ¿ya? Para que se den cuenta y puedan recapacitar y puedan darse también cuenta de lo nefasto que puede ser algunas leyes o algunas normas debilitan, ¿no? Un poco la república. Y así va a empezar el indigenismo. Por ello, el indigenismo también es una manifestación que tiene un elemento político e ideológico, ¿ya? Bien, va a aparecer entonces en 1927 Tempestad de los Andes, en 1928 Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, de Mariátegui. Recuerda que este ensayo es fundamental, ¿no? Para entender el contexto de esa época.
Dentro de estos 7 ensayos, hay un ensayo que te habla sobre literatura, el último ensayo, ¿no? El séptimo ensayo te habla sobre literatura, específicamente literatura, ¿ya? En ello también te habla sobre el indigenismo, que ya está produciendo grandes obras. En 1930 aparece El Nuevo Indio de Gabriel García. Estas obras que te he puesto aquí en 1927, 28 y 30 son obras no necesariamente literarias. En el del 28, por ejemplo, 7 ensayos, recuerda, una recopilación de ensayos. Tempestad de los Andes ya es una propuesta también un poco ensayística como El Nuevo Indio, pero son obras en las cuales se puede entender un poco más esta visión del indigenismo. Entonces, ese es el contexto histórico, contexto cultural presente, ¿no? El indigenismo no es una manifestación solamente literaria, es una manifestación cultural que abarca otras manifestaciones artísticas, literatura, también está la fotografía. Acá tienes un ejemplo de la fotografía indigenista de Martín Chambi. Más adelante el cine también, ¿ya? Tienes también la pintura, pintura indigenista, ¿no? Entonces es un movimiento cultural, ¿ya? No es solamente una manifestación literaria, es un movimiento cultural. Bien, los representantes, los 3 grandes representantes del indigenismo. Aquí tenemos a Ciro Alegría, en el norte, en el centro Manuel Escorza y en el sur José María Arguedas, ¿ya? Los 3 grandes autores del indigenismo. Recuerda que Arguedas es considerado el máximo exponente del indigenismo. Se dice que el indigenismo aparece producto de la publicación de Cuentos Andinos de López Albújar, o sea, el iniciador, ¿no? El iniciador del indigenismo, López Albújar con Cuentos Andinos, ¿ya? Muy bien, entonces esta sería la propuesta del indigenismo, ¿no? Ciro Alegría, Manuel Escorza y Arguedas. Ahora, recuerda, ¿por qué de pronto el indigenismo es diferente a esta propuesta de González Prada y Clorinda Mato de Turner? Porque recuerda que Clorinda Mato de Turner y González Prada también hablaron del indio, solamente que ellos hablaron desde una visión paternalista. En cambio, el indigenismo, ¿ya? El indigenismo lo que busca es reivindicar la figura del indio, luchar contra el gamonal, o sea, contra el gamonalismo, rescatar elementos culturales como relatos, mitos, cantos, muchos incluso cantos en quechua, revalorar la figura o humanizar la figura del indio. Ya recuerda esos detalles. Bien, Ciro Alegría. Supongo que conocerás alguna obra de Ciro Alegría, ¿no? El mundo es ancho y ajeno, por ejemplo. El mundo es ancho y ajeno es aquella historia donde vamos a encontrar que una comunidad, la comunidad de Rumi, va a tener que enfrentar al gamonal Álvaro Amenábar por la propiedad de su tierra, ¿no? Así que en el mundo de Sancho y Ajeno vamos a encontrar cómo de pronto esta comunidad de Rumi va a tener que enfrentarse, porque Álvaro Amenábar le ha indicado a toda la comunidad que esas tierras le pertenecen a él, así que tienen que marcharse, dice, ¿no? Entonces la comunidad dice, ¿cómo es posible? Estas tierras nos pertenecen, no pertenecen a Álvaro Amenábar, a nosotros nos pertenecen. Pero como Álvaro Amenábar tiene dinero, así que de pronto, ¿qué va a suceder? Va a haber una citación, así que la comunidad va a tener que buscar un abogado para enfrentar a Álvaro Amenábar a través de las leyes. Contrata a un abogado. Ese abogado es Bismarck Ruiz, que al final lo va a traicionar. ¿Y por qué lo va a traicionar? Porque Álvaro Amenábar va a darle dinero. No solamente a Ruiz, sino va a dar dinero también a los jueces. O sea, hay una corrupción tremenda. Así que Rosendo Maki, que es el alcalde de la comunidad de Rumi, a través de Bismarck Ruiz, va a buscar la manera de lograr ganar el juicio. Pero como tú sabes, aquí Álvaro Amenábar, que tiene poder, que tiene dinero, que ha logrado conseguir que los jueces sean sus títeres, así que la justicia no va a estar para el pueblo, sino para el poderoso. Por tanto, por más que
la comunidad intente, y por más que la comunidad tenga razón, no va a poder lograr contra esta corrupción. Al final van a tener que ser desalojados. Le dan un cierto tiempo para que desalojen. Rosendo Maki no entiende cómo es posible, si ellos tienen la razón, ¿no? O sea, toda la comunidad, eso le pertenece a ellos. ¿Cuándo Álvaro Amenábar ha tenido la propiedad de estas tierras? Nunca. ¿Y por qué de pronto ahora sí? Luego se van a dar cuenta que ha sido traicionado también por Bismarck Ruiz, ¿no? La comunidad. Así que la comunidad va a tener que ser desalojada. Va a tener que buscar otro lugar. Así que van a la meseta del Yanañahui, que es más arriba que la comunidad de Rumi. Pero en la meseta de Yanañahui hay algo muy importante. A diferencia de la comunidad, que hay pasto, vegetación enorme, en la meseta es tierra, piedras, ¿no? Rocas. Muy poco de vegetación. Sin embargo, la comunidad se va a unir para lograr cambiar, ¿no? Para poder sobrevivir a este lugar. Pero el ganado, que ya está acostumbrado a comer parte o cerca de la comunidad, muchas veces baja, ¿no? Y empiezan a comer el pasto cerca de la comunidad de Rumi. Pero como ahora le pertenece a Álvaro Amenábar, ¿qué hace Álvaro Amenábar? Manda a su capataz que atrapen a estos animales y se los lleven, los confisquen, ¿no? Así que Rosendo Maki, molesto porque es el alcalde de Rumi, va donde Álvaro Amenábar y le exige que devuelvan estos animales. Álvaro Amenábar le dice, ¿por qué? Uno, estos animales me pertenecen porque están en mi espacio. Dos, si han bajado, han comido de mi tierra, así que mínimamente me tienen que pagar, ¿no? Así que Rosendo Maki se molesta, incluso su ganado también está abajo. Como vio que Álvaro Amenábar no da su brazo a torcer, molesto Rosendo Maki va a querer liberar, ¿no? Al ganado que le corresponde, ¿no? A su propio ganado. Pero lo van a acusar de abigeo. ¿Qué quiere decir abigeo? Ladrón. ¿Ladrón de qué? Aquel que está robando el ganado, ¿no? Abigeo. Entonces a Rosendo Maki lo van a llevar a prisión. Pero tú sabes, Rosendo Maki no estaba robando nada, solamente lo que quería era que su ganado sea libre. Estaba buscando la manera de conseguir aquello que le corresponde, ¿no? Pero Álvaro Amenábar ha utilizado las leyes una vez más para su antojo, lo ha llevado a Rosendo Maki a la carceleta y en la carceleta va a conocer a Alfiero Vázquez. Ese sí es un bandolero, ¿no? ¿Ya? No como Rosendo Maki, ¿no? No ha hecho nada Rosendo Maki, pero el Fiero Vázquez sí. Tiene su prontuario el Fiero Vázquez, ¿no? Pero el Fiero Vázquez tiene un sentido del honor incluso, porque el Fiero Vázquez solamente daña a los hacendados. Ya cuando no hay mucho para hacer daño, de pronto uno que otro poblador. Por ello es que los hacendados desean matar al Fiero Vázquez. Lo han atrapado al fin. Y todos los hacendados están contentos porque quieren la cabeza del Fiero Vázquez, o sea, quieren matarlo. El Fiero Vázquez le dice eso a Rosendo Maki, mira, yo aquí voy a morir. Todos me odian. Los hacendados quieren mi cabeza. Tú no has hecho nada. Bueno, en realidad sí has hecho algo, le dice. Has estado en contra de un poderoso. Y al estar en contra de un poderoso, siempre vas a tener este sentido. Así que hay que utilizar algo. Hay que utilizar la misma estrategia que ellos, le dice, ¿no? Vamos a huir, le dice Rosendo Maki. El Fiero Vázquez va a pagar a algunos guardias, ¿no? Para que lo dejen libre. Le dice a Rosendo Maki, ya vámonos, ¿no? Él le dice, no puedo marcharme, porque si yo me marcho, o sea, si Rosendo Maki se marcha, él dice, si yo me marcho, estaría aceptando mi culpa. Y yo no soy un ladrón, yo no soy un abigeo, yo no puedo marcharme, yo no puedo ser un prófugo. Las leyes me favorecen, me tienen que favorecer, yo no he hecho nada malo. Me están acusando injustamente y al final es lo que va a suceder. Así que el Fiero Vázquez le dice, bueno, ya es tu decisión. Se marcha el Fiero Vázquez, ¿no? Van a la carceleta, ven que el Fiero Vázquez no está, golpean a Rosendo Maki, tú eres el culpable, ¿por qué no has avisado? ¿Por qué de pronto tú eres el cómplice? Y otras cosas demás.
lo golpean, agarran una piedra y rompen el cráneo de Rosendo Maki. Así que lo asesinan cruelmente a Rosendo Maki, ¿no? Le destrozan el cráneo. Rosendo Maki va a morir de esa forma, en la carceleta, porque quería, ya recuerda, él quería que la justicia, ¿no?, le diga que él no ha sido un ladrón. ¿Qué sucede? La comunidad se entera de esta tragedia de Rosendo Maki, ¿no? Está triste la comunidad. Ya antes, Rosendo Maki había perdido a su esposa, ¿no? Y constantemente recordaba a su ahijado llamado Benito Castro. Pero bueno, la comunidad ahora está triste, padeciendo, y ahora viene algo aún más doloroso todavía. Llega una citación de desalojo, porque indica Álvaro Amenábar que esa meseta también le pertenece. Así que tienen que marcharse de ese lugar. La comunidad no sabe qué hacer. Otra vez, un abogado, a quien nombramos como alcalde, Rosendo Maki, ha muerto. Para eso, Benito Castro ha retornado. Benito Castro era el ahijado de Rosendo Maki, ¿no? Había sido golpeado por su familia, Benito Castro, así que Rosendo Maki se compadece cuando era niño Benito Castro, y Benito Castro va a ser como su hijo de Rosendo Maki, al igual que su esposa. Pero luego, cuando ya Benito Castro es adolescente, un poco, ¿no?, joven, ya adolescente, ¿no?, es un poco rebelde, ¿no?, y quiere alejarse de estas cosas. Y muchas veces Rosendo Maki intenta cuidar a Benito Castro, pero como no es su hijo tampoco, ¿no?, Benito Castro no entiende esas palabras de las, las palabras que le decía Rosendo Maki, ten cuidado, etcétera, etcétera. Benito Castro era una persona muy alterada y de pronto decide marcharse, ¿no? Se marcha Benito Castro y de ahí no se sabe nada de él, ¿no? Bueno, Benito Castro se marchó, fue a otro pueblo, de otro pueblo a otro, ¿no? Estuvo preso Benito Castro porque lo acusaron de agitador, ¿no? De pronto estaba trabajando y así. Tenía una vida Benito Castro, ha sufrido Benito Castro, ¿no? La cuestión es que ha retornado a la comunidad de Rumi para reencontrarse con las personas, entre ellos con Rosendo Maki, ¿no? Con la esposa de Rosendo Maki, que le cuidaban cuando era muy joven, ¿no?, muy niño. Pero se va a encontrar con toda esta tragedia, se va a encontrar con toda esta miseria, ¿no? Así que Benito Castro furioso, ¿no? Y la comunidad no sabe qué hacer, así que tienen que nombrar a un nuevo alcalde. En medio de todo esto, van a nombrar a Benito Castro como el nuevo alcalde de Rumi, ¿ya? Así que de pronto Benito Castro, siendo el nuevo alcalde de Rumi, y él conociendo ya todo lo que ha sucedido a su alrededor, empieza a decir a la comunidad: nosotros no tenemos que irnos, estas tierras nos pertenecen, ha sido nuestra siempre. Incluso la comunidad de Rumi, ese lugar donde nos han quitado, eso también ha sido de nosotros. Ahora nos están indicando que nos marchemos de aquí. ¿Es que acaso ustedes no saben? Yo he recorrido el mundo y les digo una cosa: el mundo es ancho. Sí, señores, el mundo es ancho, pero ajeno para los pobres. De ahí proviene el título, ¿no? El mundo es ancho y ajeno. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que de pronto la comunidad empieza a alzarse, pues, ¿no? ¿Ya? La comunidad dice: sí, tiene razón, ¿no? Justamente aquí está esta parte, ¿no? ¿Ya? Los que mandan se justificarán diciendo: váyanse a otra parte, el mundo es ancho. Cierto, es ancho, pero yo, comuneros, conozco el mundo ancho donde nosotros, los pobres, solemos vivir. Y yo les digo con toda verdad que para nosotros, los pobres, el mundo es ancho, pero ajeno. Ustedes lo saben, comuneros. Lo han visto con sus ojos por donde han andado. Algunos sueñan y creen que lo que
han visto es mejor y se van lejos a buscarse la vida. ¿Quién ha vuelto? El maestro Peromaita, que pudo regresar pronto. Los demás no han vuelto, y yo les digo que podemos llorarlos como muertos o como esclavos. Es penosa esta verdad, pero debo gritarla para que todos endurezcan como el acero la voluntad que hay en su pecho. En ese mundo ancho cambiamos de lugar, vamos de un lado para otro, buscando la vida, pero el mundo es ancho y nada nos da, nada, ni siquiera un buen salario, y el hombre muere con la frente pegada a una tierra amarga de lágrimas. Defendamos nuestra tierra, nuestro sitio en el mundo, que así defenderemos nuestra libertad y nuestra vida. Están las palabras, ¿ves? De Benito Castro. Así que el pueblo dice, tiene razón Benito Castro, ¿por qué tenemos que marcharnos? En nuestra tierra. ¿A dónde iremos de pronto? Y cada vez que nos marchemos pasará lo mismo. Así que vamos a enfrentarlo. No podemos retroceder más. Ya hemos cedido con la comunidad, con la meseta ya no. Así que se quedan, empiezan a ir de un lado a otro para encontrar municiones, para buscar la manera de, ¿no?, luchar, porque saben que tarde o temprano va a venir Álvaro Amenábar para enfrentarlos. Álvaro Amenábar entiende eso, ha logrado, ¿no?, saber que la comunidad no quiere marcharse. Pues bien, Álvaro Amenábar, recuerda que es un poderoso, es un desgraciado Álvaro Amenábar, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué hace entonces Álvaro Amenábar? Contrata a la Guardia Civil. A la Guardia Civil, imagínate, que se supone la Guardia Civil debería de proteger, ¿no?, a la comunidad de los abusos, pero ha contratado a la Guardia Civil. Pero la Guardia Civil, ya, los policías, ¿no?, ha contratado para que desalojen. Así que la Guardia Civil empieza a avanzar junto con algunos capataces de Álvaro Amenábar. Llegan, Benito Castro y los demás están esperándolos, ¿no?, para decirles que no se van a marchar. Así que de pronto la Guardia Civil le dice, pues bien, no quieren marcharse, no se preocupen, ahorita los mato. Y en ese instante empieza a haber disparos. Empiezan a matar a cada uno que está ahí enfrentando, ¿no?, para que de pronto no sean expulsados de este lugar. Así que, ¿qué sucede? Empiezan a caer muchos cuerpos. Benito Castro está acribillado, ¿no?, está agonizando, va corriendo, ¿no?, con la poca fuerza que queda, va corriendo donde está su casa, donde está su esposa y su hijo. Llega todo exhausto, ya sin fuerzas, y le dice, ¿no?, váyanse, váyanse, le dice. Estaba casi agonizando, estaba ensangrentado. Su esposa le mira, ¿no? Se llama Marguicha. Marguicha le mira asustada, viendo cómo de pronto Benito Castro estaba ensangrentado, agonizando, y lo único que hace y que dice Benito Castro es váyanse, váyanse, ¿no? Y ella en ese instante escucha, llorando, le dice, pero ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde iremos? ¿A dónde?, implora Marguicha, mirando con los ojos locos al marido, al hijo, al mundo, a la soledad. Ella no lo sabe, y Benito ha muerto ya. Más cerca, cada vez más cerca, el estampido de los náuseres continúa sonando. Así acaba El mundo es ancho y ajeno, con la masacre de la comunidad. Es un final muy potente, ¿eh? Es un final que te hace retumbar,
¿no? Que te deja un nudo en la garganta, que agarras el libro y lo tiras después de leer, ¿no? El final. Pero así ha sucedido en diferentes comunidades. Es literatura, pero refleja algunas partes de nuestra historia, ¿no? Muy bien. Sí, es un final muy triste, muy atroz. Y recuerda, eso ha sucedido. No la obra en sí, no los sucesos de la comunidad de Rumi, pero esos finales de acribillar a la población producto de obtener tierras, producto de los gamonales o de pronto de la minera, ha sucedido en diferentes lugares de la provincia. Manuel Escorza, otro autor del indigenismo, él recrea la historia de la comunidad de Rancas, ¿no? Rancas es una comunidad que sí existe, y la masacre que ha habido en Rancas y también otras comunidades producto de esta minera de la Cerro de Pasco Corporation, ¿no? Entonces, ha sucedido también esas cosas. No, Rumi no. Rumi y Yanahuanca no. Busca Rancas, ¿no? Redoble por Rancas, por ejemplo, que es la novela que se ambienta sobre la masacre de la comunidad, ¿no? De Rancas. Eso sí. Sí, Manuel Escorza falleció en un accidente de avión. Sí. Manuel Escorza, él tiene una pentalogía, ¿ya? Conjunto de 5 novelas que te hablan sobre diferentes enfrentamientos de las comunidades, allá en los 40, en los 50 y los 60, ¿no? Que muchos de estas comunidades van a ser acribillados. Si ustedes, por ejemplo, conocen Rancas, van a observar que en el pueblo de Rancas hay un monumento a todos los caídos, ¿no? Hay un monumento a todos los caídos de la masacre, ¿no? Bien, vamos a José María Arguedas entonces. Arguedas es uno de los grandes autores del indigenismo. Recuerda que a Arguedas se le llama el narrador bilingüe o el autor bilingüe, ya se le llama así. Arguedas tiene entre sus obras, por ejemplo, una obra que es considerada una obra póstuma de Arguedas porque se publica después de su muerte, es El zorro de arriba y el zorro de abajo. Es una obra póstuma, pero también tiene Los ríos profundos, Todas las sangres, ¿no? Guarmacuyay, que es un libro, un cuento, ¿ya? Tiene El sueño del Pongo, entre otros, ¿no? Arguedas, en el caso de Los ríos profundos, nos habla sobre la historia de este niño Ernesto, que junto con su padre van a ir de un lugar a otro. Su padre es un abogado y que está buscando trabajo, así que va al Cusco con la intención de encontrar trabajo porque su familiar, llamado el Viejo, sí, también tiene Yaguar Fiesta, efectivamente. Diamantes y Pedernales, Yaguar Fiesta, El Sexto, entre otras obras. Entonces, el niño Ernesto junto con su padre van al Cusco porque el familiar, llamado el Viejo, le había indicado que vaya, ¿no? Pero lo trata muy mal al padre del niño Ernesto. Por eso que el niño Ernesto junto con el padre se marchan del Cusco. Pero antes de marcharse, van a recorrer parte de esta ciudad. El niño Ernesto poco a poco se va acercando a la comunidad andina. Luego van a ir de un lugar a otro, ¿no? ¿Ya? Pero el niño Ernesto se va acercando y se va identificando con el mundo andino. Llegan a Bancay, recuerda, va a lograr el niño Ernesto estar en un colegio, en un internado parroquial, y de pronto el padre se va a marchar porque tiene que trabajar. Así que va el niño Ernesto a conocer a diferentes niños, ¿no? De este internado. Va a conocer, por ejemplo, al Indio Palacios, a la Opa Marcelina, ¿ya? Va a conocer a Antero, ¿no? Y a otros niños más, ¿ya? Pero va a suceder algo, que el niño Ernesto se va dando cuenta poco a poco de la opresión que están sufriendo los comuneros, ¿no? Allá en Abancay, en Batibamba. Pero a su vez también se va acercando poco a poco a la naturaleza
y también a una señora llamada Doña Felipa, que va a ser como el lado maternal, ¿no? Que va a necesitar el niño Ernesto. Un día de pronto se va a realizar el levantamiento de las chicheras, así se le llama, porque había falta de sal. ¿Qué hacían los hacendados? Habían logrado esconder las sales para que la población no tenga sal y busque la manera de encontrarlo. Pero ¿qué van a hacer entonces la, los hacendados? Van a venderlo, ¿no? Van a venderlo a buen precio, ¿ya? A un buen precio, no, a un elevado precio. Y así de pronto los comuneros no van a poder conseguir ello, ¿no? Por eso que doña Felipa, junto con las demás, deciden romper estas haciendas y sacar estos sacos de sales para entregar a todas las familias. El niño Ernesto va también a apoyar esta revuelta, ¿ya? De doña Felipa. Bien, entonces eso es lo que va a suceder dentro de la historia, ¿no? En un momento determinado, ya el padre Linares, que recuerda, que de pronto se da cuenta que el niño Ernesto ha ido a esta revuelta, lo va a castigar, ¿no? Bien, entonces así tenemos esta historia de los ríos profundos, ¿no? Va a llegar un momento donde Antero va a traer un trompo, el zumbaiju, mientras danza el trompo, se va a generar lo que el niño Ernesto llamaba, bueno, Antero llamaba el zumbaiju, ¿no? Que es un elemento mágico, sorprendente, ¿no? Que genera armonía dentro de la historia, ¿ya? También vamos a encontrar una peste, tifus. Desgraciadamente va a morir la OPA Marcelina. Los colonos de Patibamba van a levantarse contra, ¿no?, esta peste y van a exigir al cura para que rece, ¿no? Al final, producto de una crisis, producto de tifus, va a haber el destacamento, ¿no?, militar para que de pronto pueda realizar algo contra los que se han levantado, ¿no?, contra los colonos de Patibamba. Ernesto va a escapar del internado y va a esperar solamente la llegada de su padre, ¿ya? Pero en este transcurso, el niño Ernesto va a conocer poco a poco el mundo andino, los cánticos, la naturaleza, y se va a acercar a este espacio, ¿no?, que para él es algo muy majestuoso e importante, ¿no? Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, el fragmento donde el Antero le dice al niño Ernesto si quiere decirle algo a una persona, ni bien esté danzando el trompo, ¿no?, tiene que pensar en esa persona, mirar el horizonte y susurrar al trompo para que estas palabras lleguen a la persona que él esté pensando o ella esté pensando, ¿no? Y va a escucharlo, ¿no? Muy bien, ahora sí hemos culminado. Ahora lo que viene es los ejercicios. A ver, pregunta número uno y pregunta número dos. Vamos, pregunta número uno. ¿Cuáles son las características del indigenismo? Exacto. El indigenismo, verosimilitud, humanizar la figura del indio, utilizar el narrador omnisciente. Hay una noción épica, claro, en el mundo de Sancho y ajeno, imagínate, ¿no? Y también lírica. Bien, la número dos. ¿Quiénes son los precursores del indigenismo? ¿Y por qué se dice que tenía una mirada paternalista con respecto al hombre del Ande?
Los precursores, ¿ah? Precursores, no los representantes. Los representantes son Ciro, Arguedas y Manuel Escorza. Esos son los representantes. Los precursores quiere decir antes de Clorinda Mato de Turner, González Prada. Exacto, son los precursores. ¿Y por qué? Vamos a ver qué nos dice. ¿Y por qué se dice que tenía una mirada paternalista con respecto al hombre? Delante. Claro, porque ve al indio de una forma paternalista. ¿Qué quiere decir? Que ven al indio como un ser indefenso. Claro, le señalan como personas que deben ser protegidas, efectivamente, ¿no? Ahí ven entonces al indio de esa forma, ¿no? Muy bien. Vamos entonces. Pregunta 3. ¿Qué diferencia encontramos entre la narrativa de Ciro Alegría y la de Arguedas? A ver, ¿qué diferencia puedes encontrar? A ver, por aquí dice, uno utiliza narrador omnisciente, el otro narrador personaje, ya, en el caso de Los Ríos Profundos, en el caso de El Mundo Sancho y Ajeno. Uno más épico. Ciro Alegría es una narrativa épica. Arguedas es una narrativa más lírica. Arguedas inserta el quechua. Ciro Alegrías no. Exacto, también inserta el huayno, ¿no? El canto dentro de Arguedas. Muy bien. Pregunta número 4. Claro, Josué, uno inserta una mirada animista, Arguedas, y el otro una visión épica, Ciro Alegría. Muy bien. 4. La novela que cuenta la historia de los perros pastores de los campesinos peruanos. Bueno, aquí hay una obra que se llama Los perros hambrientos. ¿Ya? Esta obra le pertenece al autor de El Mundo Sancho y Ajeno. ¿Quién es? Claro, Ciro Alegría. ¿Ya? La novela se llama Los perros hambrientos. Te recomiendo esta novela, Los perros hambrientos. También es una novela muy, bueno, melancólica, ¿no? Muy triste, muy melancólica. ¿Ya? Pero es una gran novela también, Los perros hambrientos, de Ciro Alegría. Siguiente. Pregunta número 5. A ver, en relación a los temas del mundo sancho y ajeno, identifique la alternativa incorrecta. Incorrecta. ¿Cuál sería lo incorrecto? Exacto. Lo incorrecto aquí sería la nostalgia por el pasado. Lo otro sí, ¿no? La lucha por la tierra, la corrupción de funcionarios, la fraternidad comunal, eso también está presente. Pregunta número 6. Vamos con la pregunta número 6. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta número 6? A ver, ¿reivindica al indio desde el plano religioso y moral? No, sí o no, no puede reivindicar al indio desde el plano moral y religioso.
¿Se destaca en la narrativa a través de la novela y cuentos? Sí. ¿Puede ser considerado como una vertiente del regionalismo? También. Recuerda que hemos hablado, Ciro Alegría estaría en el regionalismo, ¿sí o no? Luego te dice, constituye una corriente cosmopolita y sugerente falso. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 2 y 3. La respuesta, la D. Pregunta 7. De acuerdo al fragmento, marque la afirmación correcta. A ver, ¿qué nos dice la 7? El lindo Rosendo Maki estaba encuclillado, tal un viejo ídolo, tenía el cuerpo nudoso y cetrino como el yampe, palo, contorsionado y durísimo, porque era un poco vegetal, un poco hombre, un poco piedra. Su nariz quebrada señalaba una boca de gruesos labios plegados con un gesto de serenidad y firmeza. Tras las duras colinas de los pómulos brillaban los ojos, oscuros lagos quietos, las cejas eran una crestería. Podría afirmarse que el Adán americano fue plasmado según su geografía. Mira, está describiendo a Rosendo Maki, ¿no? Y los escribe con elementos de la naturaleza, ¿no? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Urbe es ciudad, Juan. La urbe es la ciudad. La descripción del protagonista está vinculada a la naturaleza. Ahí está la respuesta. Efectivamente, la respuesta es la A. Vamos a la siguiente. Pregunta número 8. Es la pregunta más corta de todos. Ya, la pregunta número 8. Vamos, vamos. Dice, en la vida del hombre y de la mujer había tiempo de todo. También, pues, debía llegar el tiempo de morir. Lo deplorable era una muerte prematura que frustra, pero no la ocurrida en la ancianidad, que es una conclusión lógica. Así pensaba, sintiéndose muy cerca de la tierra. Observaba que todo lo viviente nacía, crecía y moría para volver a la tierra. Él también, pues, como Pascuala, como todos, había envejecido y debía volver a la tierra. De acuerdo al fragmento, se puede afirmar que, muy bien, efectivamente, la respuesta es el ciclo vital del hombre es volver a la tierra. Muy bien, chicos, muy bien. Hoy han llegado con ánimos. Vamos a la 9, vamos a la 9. A ver, respuesta a la número 9. Claro, recuerden lo que habíamos visto al final, ¿no? Es el final del mundo, es ancho y ajeno. La 9, la respuesta es la B. Muy bien, efectivamente. A ver, finalizamos con esto. Muy bien, vamos con la número 10. Recuerda que el indigenismo está en el siglo XX y la vanguardia también está en el siglo XX, ¿ah? A ver.
respuesta a la número 10. ¿Cuál sería la respuesta? Una de las variantes, perdón, fue la novela psicológica. Falso. Exposición de una crítica social. Verdadero. Se empleó un lenguaje experimental y solemne. Falso. Preferencia por espacios rurales y andinos. Verdadero. Convivió con el desarrollo del vanguardismo peruano. Verdadero. Sería 2, 4, 5. Muy bien. Recuerda, Argueda se le llama el narrador bilingüe. Tiene una narrativa lírica, ¿no? Una narrativa con elemento animista, mientras que Ciro Alegría, una narrativa épica. ¿Ya? Muy bien. Me parece genial que no te hayas equivocado en muchos casos, ¿no? O si te has equivocado ha sido muy poco, ¿ah? Muy poco. Pero me parece bien que no te hayas equivocado en mucho. Muy bien, chicos. Hemos culminado con el regionalismo y también con el indigenismo.